Amados hermanos y hermanas, les saluda el pastor Antonio Arroyo de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas. Y hoy les voy a compartir un mensaje apostólico, profético, según la guía del Señor. Y yo les pido que presten mucha atención porque este mensaje les puede ayudar mucho en estos tiempos de crisis económica que está sufriendo el mundo entero y en especial nuestro país. No use su razonamiento humano, sino lo que Dios ha puesto en su corazón, la fe. Así que acompáñenme al libro de 2 Corintios 9, del 6 al 8, un pasaje muy conocido en la Biblia. Pero esto digo, escuche bien, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. La versión Arca y Fernández lo dice de esta manera: acordaos de esto. Escuche bien, quien siembra con miseria cosechará. Y quien siembra a manos llenas, también a manos llenas va a cosechar. Cada uno dé como propuso, ¿dónde cree? En su corazón, no en su cabeza, en su corazón. Y dice, no lo haga con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama con amor ágape, con amor intenso al dador alegre. Y añade, y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. La palabra hispanoamérica lo dice de esta manera. Por su parte, Dios tiene el poder para colmarlo de grandes bendiciones, de modo que siempre y bajo cualquier circunstancia tengan ustedes lo necesario y hasta les sobre para que puedan hacer toda clase de buenas obras. No importa si hay crisis en el mundo, si hay escasez, si hay inflación, si hay huelgas, si no hay trabajo, hermanos, Dios tiene el poder para colmarte de bendiciones. Por eso este tema en estos tiempos es importante discernirlo espiritualmente bajo un buen fundamento. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir a su iglesia. Mucho que este es el año de la iglesia, pero la iglesia se mueve en fe. Por eso este título se llama ¿por qué Dios ama al dador alegre? ¿Por qué cree que Dios ama al dador alegre? ¿Y es usted un dador alegre? ¿Es una dadora alegre? Hermanos, debemos entender esto. A muchos cristianos les cuesta entender cómo opera la economía del reino de Dios. En el mundo hay economistas, hay enseñanzas de economía, macroeconomía, microeconomía, economía familiar, ¿no? Y muchos creyentes pueden creer en sanidad, en milagros, en prosperidad, en liberación, en muchas cosas, pero cuando se habla el tema económico, el tema del dinero, hermanos, apenas escuchan la palabra diezmos, ofrendas, primicias, su rostro cambia, ¿no? Le tiembla todo el cuerpo y hasta su rostro se le nota enojado, ¿no? Como si esto lo hubiese propuesto el hombre, pero no es el hombre el que puso y creó lo que son los diezmos, las ofrendas y las primicias, sino que es palabra de Dios, está escrito, ¿no? Es decir, así como, hermanos, Dios es el creador de todo, también creó la economía del reino de Dios. Y hemos aprendido que el ser humano tiene 3 cerebros, ¿no? En el cráneo, en la cabeza, en el corazón y en las entrañas. Y el que se conecta directamente con la parte espiritual y con Dios es el corazón. Y si a eso se añade las entrañas, entonces nuestras decisiones van a salir de lo más profundo de nuestro ser y son unas decisiones que van a marcar nuestra vida para bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se mueve allí, ¿no? Y por eso es tan importante qué almacenamos dentro de ello, porque también dice la Biblia que el corazón es engañoso porque lo hemos colmado, lo hemos llenado de mentiras y de argumentos falsos. La Biblia dice que para entender el lenguaje y el propósito de Dios necesitamos un corazón lleno de su Espíritu Santo. Eso lo dice en 1 Corintios 2, versículo 13, y según la versión Arca Fernández, que dice, esto es precisamente lo que anunciamos con palabras que no están inspiradas en el saber humano, en el razonamiento humano, ¿no? Alabado sea el Señor, sino por el Espíritu de Dios. Y así expresamos las cosas del Espíritu con un lenguaje espiritual, no del mundo que nos rodea natural, sino del lenguaje de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 10, del 3 al 5, según la versión viviente, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas, escuchen, las fortalezas del razonamiento humano
y para destruir argumentos falsos. ¿Dónde están esos pensamientos falsos? ¿Dónde están esas fortalezas? En tu cabeza. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios y capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo, a sujetarnos lo que nos está diciendo el Espíritu Santo. Para eso necesitamos entender lo siguiente: nuestra lucha no es natural, es espiritual. Y debemos entender que el diablo tiene el poder de incitarnos a hacer el mal. Y el ejemplo lo tenemos en David, que fue incitado a hacer un censo cuando Dios no quería que hiciera un censo. Pedro, que también quiso desviar a Jesús de su propósito, y Jesús le contestó: apártate de mí, Satanás. El diablo tiene poder para sembrar dudas y malos pensamientos en nuestra cabeza. Pero tenemos las poderosas armas que nos proporciona la palabra de Dios para destruir, derribar esa fortaleza de razonamiento mental y destruir todos esos argumentos falsos. ¿Qué es una fortaleza? La palabra en griego es ojuruma, que significa castillo fortificado, firmeza, solidez, resistencia y constancia. Por eso que quedan como fortalezas mentales que nos impide creerle a Dios. Y el razonamiento humano es ordenar las ideas en la mente para llegar a una conclusión, según una información acumulada que está en nuestro cerebro, que es netamente natural y carnal. Y si, hermano, no podemos guiarnos por el razonamiento humano, porque el hombre natural no entiende las cosas de Dios. Solo procesa lo que le manifiestan los 5 sentidos, lo que ve, lo que escucha, lo que toca, lo que gusta, lo que huele. Abres tu billetera, abres tu cartera, no hay nada, no, entonces no puedo darle nada a Dios. Sacas tu lista, no, yo no, me falta más bien, Dios me tiene que dar a mí. Hermanos míos, la Biblia que dice que los hijos de Dios son guiados por Dios. ¿Qué es un argumento falso? Es un razonamiento o pensamiento que se usa para probar, demostrar o convencer de lo que se afirma, en este caso mentiras y falsedades, hermanos, opuestas al concepto de Dios. Si uno busca pretextos, argumentos, excusas, todo lo necesario para decir no puedo hacerlo. La Biblia dice también que debemos destruir todo obstáculo de arrogancia, soberbia, altivez, orgullo que impide. ¿Qué cosa está impidiendo? Que conozca a Dios. Si supieras quién es Dios y cuánto te puede ayudar. También nos dice que debemos capturar y identificar, eliminar todos los pensamientos rebeldes y enseñar a las personas a confiar, a creer en Jesús, quien es la verdad y es autor y consumador de nuestra fe, teniendo en cuenta que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, todas estas fortalezas, razonamientos humanos, falsos argumentos, arrogancia, altivez, orgullo, pensamientos rebeldes, tienen como un objetivo principal. ¿Qué cosa? Que los creyentes no conozcan a Dios, que no conozcan a su Creador, que no confíen en que Él es capaz de salvarte bajo cualquier circunstancia y ayudarte, de abrir puertas donde no hay, de enviar maná en el mismo desierto para alimentarte, de proporcionarte agua donde no hay. Hermanos míos, ese es nuestro Dios. Y por eso, hermanos, qué importante lo que aprendimos el jueves en la comunidad virtual sobre la mujer samaritana. Vamos a recordar lo que dijo Jesús en Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo a la mujer samaritana: si conocieras el don, el regalo de Dios. ¿Y quién es el que te lo dice? ¿Quién es el que te dice: dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. No un agua que se acaba al primer sorbo, sino, hermanos, es agua que va a durar la vida eterna. Y aquí hay 2 cosas importantísimas a aprender. Tienes que aprender a conocer el don de Dios. Esa palabra conocer en griego es eido, que significa entender, comprender, mirar con los ojos bien abiertos, discernir claramente, distinguir bien para que te des cuenta de la diferencia entre lo que es natural y lo que es espiritual, informarse bien. Porque, hermanos, esta palabra no viene del hombre, viene de Dios. Y el hombre sabemos que está bajo una naturaleza caída. Y también la segunda cosa es: ¿quién te lo está pidiendo? Dame. Jesús, el Hijo del Dios viviente, dijo en Mateo 21, cuando lo quisieron probar a Jesús sobre una moneda, sobre pagar los impuestos, él tomó la moneda y había la cara de César por un lado, ¿no? Y hicieron que querían que Jesús cayera. Pero Jesús le dijo: esta moneda, dijeron, ¿de quién es? De César, ¿no? Y Jesús le dijo: dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Dale al mundo lo que es del mundo,
darle a Dios lo que es de Dios. En pocas palabras, hermanos, darle al mundo lo que es del mundo y darle a Dios lo que es. Pero ¿qué está ocurriendo? Hay muchos creyentes que le dan al mundo todo y a Dios no le quieren dar. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando tú, y escucha, esto no es para que te enojes ni te ofendas, sino para que aprendas a ser bendecido por Dios? Estamos en un tiempo especial. Si nos guiamos por el mundo, todos vamos a caer. Pero si yo sé que soy un ciudadano celestial y ya no estoy bajo el dominio de Satanás, estoy bajo el reino de Dios y tengo que aprender las reglas de Dios, cómo opera en la economía del Señor. Lo que está diciéndome Dios es que cuando tú no le das a Él, te conviertes en un ladrón. Y no faltará alguien que diga, pero pastor, yo no necesito nada, ¿para qué le tengo que dar? Y bueno, aquí se cumple lo dicho por los profetas de Dios. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, no lo conocen a Dios. Mi pueblo llevado cautivo, he llevado prisionero, esclavo, por falta de conocimiento. En Jeremías 33:3, según la versión de la Biblia de las Américas, dice, clama a mí y yo te responderé y te revelaré grandes cosas e inaccesibles, que no tienes acceso a esa información, que tú no conoces. Hay cosas que tú no sabes cómo opera. Vas a aprender. Cuando un niño entra a colegio no sabe lo que es economía, pero cuando ya vas creciendo, ahí te vas dando cuenta de lo que es la economía. Y aquellos que estudian la carrera de economía saben cómo opera la economía. Esto significa que en estos tiempos peligrosos Dios nos está revelando cosas que desconocimos para llegar a la plenitud de Cristo y no ser fácil presa de Satanás. En Efesios 4, del 11 al 13, lo conocemos todos, y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos, mire, hasta la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenga en cuenta que la obra de Dios está aquí en la tierra, no en el cielo. Y sus mensajeros, eso que Dios ha constituido, son también humanos, ¿sí? Y como cualquier persona tiene necesidades que cubrir, tanto a nivel personal, familiar, como para llevar a cabo la obra del ministerio. Recordemos que la obra de Jesús, ¿cómo empezó, hermanos? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Cuando empezó la obra, todos apoyaron la obra del Señor. ¿Cómo empezó cuando Pedro, esa mañana que fue lleno del Espíritu Santo, se convirtieron en 3.000? ¿No? 3.000 personas alabaron al Señor. Y comenzó la iglesia. Y en Hechos 2, 44, del 44 al 45 dice, y todos los que habían querido estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades. ¿Por qué vendían? Y sus bienes. Y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermanos, al vender esas propiedades había dinero y comenzaron el ministerio y a apoyar a todos. Y también recordemos un caso tremendo, cuando ya Jesús ascendió a los cielos y estamos en la gracia, Ananías y Zafira, una pareja que ofreció vender su propiedad y después se quedaron con parte de lo que cobraron, murieron por mentir al Espíritu Santo, por incumplir lo que prometieron. Porque Dios toma muy en serio nuestras palabras y nuestras promesas. Hermanos, hasta nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal necesitó apoyo financiero de hombres y mujeres fieles. ¿De quién era el sepulcro que nunca había en estreno, que si nadie lo había usado? De José de Arimatea, un discípulo secreto de Jesús. Hermanos, Nicodemo fue el que trajo especies aromáticas por un valor incalculable para ungir a Jesús. Eran hombres ricos y ellos apoyaron el ministerio de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús también le pidió a los discípulos para entrar a Jesús un pollino que nadie lo había montado y que él le dijo, vayan y cuando le pregunten por qué lo necesito, por qué lo pide, ¿quién lo pide? Lo pide, el Señor lo necesita, así fue. Y se lo dieron, le facilitaron, Jesús necesitaba, ¿no? ¿Se acuerdan también cuando una mujer pobre, viuda, hermano, dio su ofrenda, su diezmo? Y recordemos lo que dice en el Evangelio de Marcos 12, del 41 al 44, según la versión viviente. Jesús se sentó cerca del arca de las ofrendas del templo. No estaba ahí por casualidad. No, nada hizo Jesús por casualidad. Y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos daban grandes cantidades, hermano. Entonces llegó una viuda pobre. Echó 2 monedas pequeñitas, ¿no? Y llamó a su discípulo y le dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, ¿no?
pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba. Pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Hermanos, Jesús no le dijo, toma tus cosas, porque ya dieron los otros. Hermanos míos, Jesús la alabó, la bendijo. Y yo estoy seguro que esa mujer jamás volvió a ser pobre. El apóstol Pablo también necesitó dinero, apoyo para su ministerio. En Hechos 17:4, según la versión de lenguaje sencillo, dice: algunos judíos creyeron en lo que Pablo decía y llegaron a ser seguidores de Jesús, uniéndose al grupo de Pablo y Silas. Y también creyeron en Jesús muchos griegos que amaban y obedecían a Dios, y muchas mujeres importantes de dinero de la ciudad apoyaron a Pablo. Hermanos, Dios pide dinero a sus hijos e hijas para llevar a cabo su maravilloso plan. ¿Por qué? Porque en el libro de Eclesiastés 10:19 dice, en la parte final dice, y el dinero sirve para todo. No se puede hacer nada sin dinero, hermanos. De hecho, para preparar, hay que tener material, para poder enviar Biblia, dedicar tiempo, para hacer una iglesia, para un local, todo se requiere dinero, todo. Entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero? Dios es el que bendice. En el Antiguo Testamento vemos cómo el profeta Elías puso a prueba la generosidad de una mujer viuda, ¿no?, de Sarepta. Y rápidamente veamos, 1 Reyes 17, del 8 al 16, vino palabra de Jehová a Elías diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Yo he ordenado, le he puesto en su corazón que haga eso. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Eran tiempos en que Elías había orado para que no lloviera. Entonces había una sequía espantosa en Sarepta, ¿no? Entonces, hermano, estaba escaso, como está escaso el gas y esas cosas. Estaba escasa el agua. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua para que yo beba. Y él yendo ella para traerla, hermanos, era escasa, pero ella tuvo la generosidad, la buena voluntad de compartir el agua con él. Y él la volvió a llamar y dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Dame, también quiero pan. Y ella le respondió: Jehová, viva Jehová tu Dios. Y ella saca: ¿a quién sirve? Que no tengo ya pan cocido, solamente un puñado de harina, tengo una tinaja, un poco de aceite, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Miren lo que le dijo el profeta Elías y lo que te está diciendo hoy el Señor: no tengas miedo, no tengas temor, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y tu hijo, porque primero es Dios, primero es la obra del Señor. Porque dice Jehová, Dios de Israel: la harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite de la vasija va a disminuir, hasta que el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y entonces, cuando ella recibe una confirmación de Dios, dice que ella fue e hizo como lo hizo Elías. No nos movemos por emociones, nos movemos por fe. Escuche, la emoción es del alma. La fe es la que mueve montaña. Ella te dice que Elías comió él, como ella, y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová le había dicho por Elías. Dios usó a Elías para que esta mujer fuera bendecida. ¿Y saben qué? Tiempo después, muchos años después, más de 700 años, Jesús va a decirle a él y va a alabar a esta mujer. En Lucas 4:25 dice: y en verdad os digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre, una crisis total en la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón, que obedeció a Dios y en plena crisis fue bendecida. Escuche bien, en plena crisis, en plena escasez fue bendecida. ¿Por qué? Porque obedeció a Dios. Ahora, quiero que preste atención y visitamos ahora este pasaje que mucha gente dice que ya pertenece a la ley y no a la gracia. En el último libro escrito del Antiguo Testamento, en Malaquías, Dios exhorta a su pueblo a no ser ladrones y les dice que no lo pongan a prueba. En Malaquías 3, del 6 al 12, vamos a leerlo ahora. Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso
hijo de Jacob, no habéis sido consumidos, porque si no, hermanos, dice que todos habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardaste. Volvéis a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dijeron, ¿en qué debemos volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Miren lo que dice Dios, ¿robará el hombre a Dios? Pues me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Traed todos los diezmos, dice, al alfolí, y haya, escuche bien, alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé también al devorador, y no destruiré el fruto de vuestra tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, Dios llama a ladrones, escúcheme bien, está escrito, no es mi palabra, ni un pastor ha escrito esto. Dios llama a ladrones a lo que no da para su obra. ¿Y qué es un ladrón? Es aquel que toma aquello que no le pertenece como suyo. Es desviarse de la honestidad, de la integridad. Y Dios le está denunciando que le están robando. Si usted tiene un socio, ¿aceptaría que le roben? No. Y eso es lo que está diciendo Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de robarle a Dios? Hay una doble maldición. ¿Y por qué doble maldición? Porque le están cortando, le están quitando el alimento a la casa de Dios. Imagínense un comedor popular donde no llegan los alimentos, nadie puede comer. Entonces Dios dice, si tú no das, estás cortando el alimento. ¿Y qué propone Dios a los que están incurriendo en ese robo? Que lo prueben, ¿no? Él va a abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Y va a reprender al devorador, ese espíritu que no pueda dañar tu cosecha. Vas a estar bajo cobertura divina y te llamarán bienaventurados, bendecidos. Bueno, porque lo que tú se lo quitas a Dios, te lo lleva el devorador. Por esto Dios ama al dador alegre. ¿Por qué? Hermanos, porque Dios puede confiar en Él. Dios sabe que al que es dador le puede bendecir y siempre va a comprometerse con Dios. Pero no solamente tienes que ser dador, tienes que hacerlo con alegría. Un dador es alguien generoso, es abundante, es excelente en su especie. Y cuando da con alegría manifiesta un sentimiento profundo de gratitud. Hermanos míos, para aquellos que también argumentan falsamente, esto es de la ley, ese pasaje marca ya, estamos bajo la gracia, pastor, ya no es así. Bueno, te hago recordar lo que dijo Jesús en Mateo 5:17, según la versión Pueblo de Dios. No piense que viene para abolir, para anular la ley o a los profetas. No he venido a eso, no he venido a abolir, sino a que se cumplan. A que se cumplan. Jesús no vino, ninguna palabra queda anulada, sino a cumplirse. Hermanos, toda la Biblia, del comienzo hasta el final, es un solo plan. Estamos en crisis, sí. Hay necesidad, sí. Hay escasez, sí. Pero Dios tiene un plan para nosotros. Y esto yo exhorto a los hombres y a mujeres de Dios a sacar la fe que tienen en el corazón. Si el diablo te ha puesto fortalezas o soy pobre, yo no puedo dar, entonces escucha la voz de Dios en esta hora, porque la única manera de enfrentar estos tiempos peligrosos es creyendo en Dios. Te invito a hacer una oración conmigo, porque Dios, así como había muchas viudas en Sarepta, Dios te está enviando este mensaje a ti para que salgas de toda crisis y estés bajo la cobertura de Dios. Inclina tu rostro y cierra tus ojos, oremos juntos. Padre amado, en el nombre de Jesús, perdóname si he dudado de ti. Perdóname si he puesto primero mis gastos, he puesto primero mis necesidades y he mirado hacia abajo y no hacia ti, autor y consumador de la fe, Jesús. Creo en ti. Creo que viniste a este mundo a decirme la verdad. Y por esa verdad diste la vida y derramaste tu sangre para librarme de toda condenación. Y mis pecados han sido borrados. Hoy te confieso como mi Señor, mi Salvador, mi proveedor, el que me sustenta, el que me libra del devorador. Padre mío, soy una nueva criatura ahora. Yo te confieso que tú eres ahora mi Dios y mi Señor, y en ti confiaré, en ti. En ti tomaré mis decisiones, Señor. Examina mi corazón, quita de mí todo lo malo, quita todo aquello que me separa de ti, destruye ahora toda fortaleza mental y todos patrones de miseria,
de mentiras, de falsos argumentos. Rechazo todo pensamiento de Satanás en el nombre de Jesús. Y sé, Señor, que tu palabra se cumplirá en mi vida como se ha cumplido a lo largo de todos estos siglos en los hombres y mujeres que creen en ti. Tu paz sea sobre mí y sé que en ti somos más que vencedores. Así sea. Amén y amén. Prepárate para una gran cosecha y pon en primer lugar a Dios. Termino con este pasaje de la Biblia que está en 2 Corintios 9, 10, según la versión Biblia al día. Escuche bien. Porque Dios, quien da las semillas al agricultor y las hace crecer para que el agricultor coseche y coma, le proporcionará, dice, semillas en abundancia y buenas cosechas para que cada vez puedan dar mayores ofrendas. Vamos de gloria en gloria, no retrocedemos, vamos de gloria en gloria. Cuando Dios nos dice, no es así, hermanos, rechaza pensamiento del diablo. Una bendición estar nuevamente con ustedes, hermanos. Apliquemos, dice la Biblia, que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Le pido una vez que comente este mensaje, que lo comparta con los que no conocen al Señor y que comiencen a probar a Dios, prueben al Señor y prepárense para una gran cosecha en tiempo de escasez. Dios les bendiga, nos vemos próximamente.